Cuando tener dinero se convierte en un elemento decisivo para acceder a las condiciones para el logro de dichas capacidades, por ejemplo, recibir un tratamiento médico eficaz o contar con servicios educativos que promuevan la creatividad y la formación del juicio, la brecha entre las personas se hace más grande y los lugares de encuentro ciudadanos se tornan escasos y extraños. Si los espacios educativos, por ejemplo, no son escenarios para interactuar y deliberar juntos, difícilmente podremos encontrar actividades o metas comunes. Requerimos lugares públicos para el reconocimiento, el debate y la acción común, espacios igualitarios, abiertos al encuentro de las diferencias y al ejercicio de las libertades sustanciales de la vida cívica. Sin ellos, y sin las actividades que se llevan a cabo en y desde ellos, no tenemos una genuina democracia. ¿Cómo están, amigos y amigas que leen por gusto? Les he leído un fragmento de la introducción de este libro, La construcción de la ciudadanía, ensayos sobre filosofía política. Reúne textos escritos por el filósofo Gonzalo Gamio Gueri, que es nuestro invitado de hoy, y ha sido editado por la Universidad Ruiz de Montoya y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, IDEPUC, y reúne textos que el autor ha escrito entre el 2006 y 2020, cuya vigencia pues es tan actual, y hay tareas ahí aún pendientes que al leerlo pues inevitablemente he pensado en todo lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Que no podemos mirar a otro lado e ignorar que esta situación que estamos viviendo actualmente pues de desencuentro, de conflicto, de desigualdad, son tareas pendientes, ¿no? Y en estos ensayos, Gonzalo Gamio Gueri, desde la filosofía política, reflexiona y nos da algunas luces para entender esta situación. Y bueno, sin más, porque hay muchas reflexiones al respecto, voy a invitar a Gonzalo para que nos comente más sobre el libro. Gonzalo, bienvenido, un gusto tenerte aquí, mucho gusto en primer lugar. Muchas gracias, mucho gusto también. Es una alegría estar aquí y que podamos conversar también sobre la ciudadanía. Muchas gracias también por retarme. Este es un espacio dedicado fundamentalmente a obras literarias, pero con grata sorpresa he encontrado en tu libro que hay un diálogo con la literatura, con Eurípides, con Sófocles, con Esquilo, Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado Lucio, un escritor tan querido por nosotros, recientemente fallecido, Shakespeare, ¿no? Para entender, ¿no? Me pareció muy interesante este diálogo también de la filosofía con la literatura para entender este eje transversal, ¿no? Del libro, la construcción de la ciudadanía. Se habla muchísimo de la ciudadanía, que somos ciudadanos, que hay derechos, deberes, que hay tareas pendientes. Y bueno, como mencionaba en la introducción, Gonzalo, pues al leer el libro, inevitablemente he pensado, y seguro también quienes lo hagan, pensarán en la coyuntura actual, pese a que no, los textos van entre 2006 y 2020, es decir, no han sido escritos tan recientemente, pero también me lleva a pensar pues en la tarea pendiente que tenemos como país. Entonces, por ahí quisiera abrir un tanto la reflexión, ¿no? La actualidad del libro, digamos. Uh-huh. Sí, empiezo por el principio, ¿no? La relación entre la literatura y la filosofía para mí es muy importante. En realidad yo parto de la idea de que estas fronteras entre las disciplinas son un poco artificiales y que lo que hay detrás es una discusión y una reflexión sobre lo que significa ser un ciudadano, lo que significa llevar una vida con sentido, lo que significa desarrollar el espíritu crítico, y en ello han aportado muchísimo la filosofía, las ciencias,
las humanidades, las artes, ¿no? Y en ese sentido creo que no solamente los académicos, sino los ciudadanos tenemos que beber de estas distintas fuentes, ¿no? Y no limitarnos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy profesor de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pertenezco a la especialidad de filosofía, pero en la Pontificia Universidad Católica del Perú dicto clases de filosofía, pero pertenezco a ciencia política. Entonces, digamos que esa interdisciplinaridad yo me la tracé desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, sí, este libro nos pone en el centro de la discusión actual sobre lo que está pasando en el Perú, ¿no? Justamente nuestra incapacidad de crear un espacio común en donde podamos encontrarnos peruanos que habitamos distintas culturas, que hablamos distintas lenguas, que tenemos diferentes visiones de la vida, seculares, religiosas, etcétera, que tenemos distintas aspiraciones, pero que necesitamos un lenguaje común, que sería el lenguaje de la ciudadanía democrática, ¿no? Que tendría que estar a la base de cualquier visión ideológica de la vida pública. La base, pues, es la construcción de ciudadanía, como aborda el título del libro. Y en estos ensayos, pues, hay una indagación, reflexiones también sobre este camino, esta construcción, ¿no? Desde el sentido de la justicia, ¿no? De ahí esta lectura ético-política de las suplicantes, de Eurípides, ¿no? Como también más adelante para hablar de memoria o de conflicto armado interno con Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado y otros temas ahí como la diversidad cultural, ¿no? Que es una gran riqueza de nuestro país, pero que no nos ha permitido encontrarnos, o que más bien está generando este desencuentro, no comprender al otro, el distinto, tener una visión o pretender tener una visión uniforme y no ver la riqueza en la diversidad. Y también, por supuesto, ya lo político propiamente dicho, la religión y la secularización. Yo como simple lector, Gonzalo, me quedé muy prendado y como también me dejó pensando muchísimo este tema y esta palabra que tanto se menciona. Me refiero a la corrupción, ¿no? Cuando te refieres a ella, pues hablas del origen y desde el acto más pequeño, que es el estudiante que quiere buscar una influencia para tener una mención, no una distinción en su tesis, en lo más pequeño, ¿no? Porque se piensa corrupción de inmediato en lo político. Me llevó a pensar, bueno, que eso en pequeña o gran escala es un gran problema, ¿no? Que es lo que, y ya como lo mencionas también en el libro, pues con estos Vladivideos, y parece que como si hubieran normalizado o dicho, bueno, esto es así y ya se extendió esto como si fuera una gran disculpa o excusa. Perdona si estoy sintetizando demasiado, ¿no? Pues de hecho Está muy bien, hay que está muy acercarse bien. al texto para poder aprender grandes estos puntos, pero claro, la filosofía como base para poder entender la filosofía política específicamente, ¿no? Para simplemente contrastar contigo y poder conversar, me, me gustaría ir yendo de a poco, hay tanto por hablar en realidad, pero pensaba, Gonzalo, a propósito de tu condición de filósofo, de docente en filosofía, sobre la importancia también de la filosofía. Me parece que ya no está en la currícula escolar, se le ha pretendido incluso desaparecer, no se ha tomado en cuenta su gran importancia, pero que en realidad nos orienta mucho. No sé si por ahí podrías tener una reflexión sobre la filosofía misma, en la vida ciudadana, práctica, individual, ¿no? O Sí, colectiva también. sí, es un problema que haya salido del currículum escolar, ¿no? Aunque la experiencia que yo tuve en el colegio fue que a filosofía se le daba un par de meses, me parece, y todo lo demás era lógica. Yo hubiese hecho al revés o hubiese independizado filosofía de lógica, ¿no? Pero, por supuesto, es una gran pérdida que no haya cursos de filosofía en la escuela, ¿no? Eh,
porque la filosofía nos educa en la interrogación, ¿no? En plantear problemas, en plantear preguntas, en el examen crítico de nuestras visiones de la realidad y del bien, ¿no? Entonces, esa actitud crítica, lo que Platón llama en la Apología de Sócrates la vida examinada, ¿no? Es tan importante, ¿no? O sea, la capacidad de examinar críticamente nuestros conceptos, nuestras categorías, nuestras metáforas, nuestro canon literario también, ¿no? ¿No? Eh, digamos, cualquier tipo de convicción o creencia tendría que pasar por el filtro de la crítica. Y creo que en ese sentido la filosofía es una disciplina muy sabia que nos permite adquirir una cierta lucidez, porque no es una doctrina, sino más bien una actitud, ¿no? Entonces, claro, este libro es un libro de filosofía, pero es un libro que ha sido escrito no para filósofos solamente, sino para ciudadanos, ¿no? O sea, yo siempre he estado convencido de que cuando publicase algo tendría que ser algo que esté escrito para que cualquier lector joven y adulto pudiese leerlo y sacarle algún provecho para discutirlo, ¿no? Digamos, yo no concibo mi propia tarea intelectual en términos de escribir libros de filosofía para filósofos. No, ese tipo de solipsismo académico me parece que no es valioso, ¿no? Digamos, la filosofía nació en la calle, ¿no? Sócrates salía a filosofar en la calle, a preguntarle a la gente común de Atenas, ¿qué crees tú que es la justicia? ¿Qué crees tú que es la virtud? ¿No? Y se trataba de hacer preguntas y examinar respuestas con los ciudadanos, ¿no? Para encontrar un camino hacia lo que sea bueno, hacia la verdad, y un camino a mejorar la calidad de la ciudadanía, ¿no? No desde una doctrina, sino desde un modo de hacernos preguntas, ¿no? Un modo de interrogación. Y si bien en el libro tenemos muchas reflexiones y también esta relación con lo real, quizás una pregunta que ahí subyace es también cómo lograr esta construcción de ciudadanía, porque en el país me refiero, ¿no? Nuestro Claro. país, que hemos escuchado, sí, que hay tareas pendientes desde la creación de la república, o lo que mencionaba también hace un momento sobre la diversidad cultural o las diferencias, ¿no? El desencuentro con el otro, ¿no? Como si fuéramos una fragmentación de territorial, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo construir esa ciudadanía? ¿Cómo orientarnos? ¿Por dónde empezar? Claro. Yo señalo que hay dos aspectos fundamentales de la ciudadanía, que son complementarios. Uno es la titularidad de derechos, la idea según la cual todos los individuos tenemos derechos universales, no negociables, a la vida, a la libertad de pensamiento, a la propiedad, etc. Entonces es un ángulo que viene de la cultura moderna y del liberalismo político. Pero hay otro ángulo que es más antiguo, que tiene que ver con la agencia política, con la capacidad de los ciudadanos de encontrarse en el espacio común, discutir y movilizarse. Ese es, o sea, la ciudadanía como agencia política que viene de los griegos y de los romanos. Entonces, esas son como las dos caras de la moneda de la ciudadanía. Y el libro está dividido pues en 4 secciones. Y esas 4 secciones son también como, digamos, capas o matices o factores de ciudadanía, ¿no? La ética pública, ¿no? Ahí está la reflexión sobre la corrupción que mencionabas. La ética cívica, la ética pública. En segundo lugar, el tema de la diversidad que acabas de mencionar, que diversidad cultural, diversidad sexual, etcétera, cómo cambiar nuestra mentalidad para reconocer en esa diversidad una fuente de progreso existencial antes que una limitación.
¿no? Luego está el tema de la secularización de la política y la laicidad del Estado democrático, ¿no? Que es también un elemento importante, ¿no? Que, digamos, la política democrática es un espacio plural, abierto a las diferentes razas, a las diferentes culturas. Bueno, en realidad no existen las razas, ¿no? Porque digamos, la fisonomía de las personas tiene que ver con cómo la única raza humana se ha adaptado a diversos entornos geográficos y climáticos, ¿no? Digamos, la política democrática no solamente está abierta a todas las culturas y las maneras de vivir, sino también está abierta a todos los credos. Y en ese sentido, el Estado democrático no puede asumir un compromiso con una religión específica, ¿no? Sino que más bien tiene que ser un espacio en el que los diferentes credos puedan coexistir y eventualmente dialogar y eventualmente colaborar, ¿no? Entonces, la laicidad del Estado democrático, la aconfesionalidad del Estado democrático es muy importante, ¿no? Y la parte final es una reflexión sobre la libertad política, ¿no? Sobre el tema de la libertad y su vínculo con la justicia, ¿no? Y ahí hay también un diálogo con otros autores, ¿no? Está Eurípides, efectivamente, otra gran novelista, también filósofa, Iris Murdoch, ¿no? Y bueno, Rorty, Berlin, Hegel, ¿no? El principal problema, ah, más que no interesarse en la situación política, es no tener una orientación, una formación en ciudadanía. ¿Qué nos dices? Bueno, la construcción de la ciudadanía no supone necesariamente una cultura académica sofisticada, ¿no? Digamos, la ciudadanía es una condición, digamos, a la que estamos llamados todos los miembros de la sociedad, quienes hayan optado por la vida académica y los que no, ¿no? O sea, no se necesita una cultura sofisticada en absoluto. Eh, el ciudadano sí requiere un conocimiento de la ley y también un conocimiento de la historia de nuestra comunidad política, ¿no? Eso es muy importante, conocer la historia del país, ¿no? Eh, para poder identificar también los problemas pendientes y las formas en las que hemos intentado resolver muchas veces infructuosamente estos problemas, ¿no? El tema de la memoria es muy importante. Ahora, además que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cumple 20 años en la emisión de su informe final, ¿no? Entonces, y claro, para retomar un poco la idea que habías planteado en relación con el currículum escolar, por ejemplo, claro, no hay curso de filosofía, ¿no? Pero tampoco hay curso de historia en sentido estricto. Hay cursos de estudios sociales en donde combinan la historia, la geografía, y la verdad es que han transversalizado eh, las ciencias sociales, y eso, por supuesto, es una opinión muy personal, ¿no? Me parece un error. Me parece que cuando tú transversalizas excesivamente, corres el riesgo de diluir algunos temas importantes y algunas aproximaciones importantes, ¿no? Yo tengo un hijo de 15 años y bueno, en la época de la pandemia escuchaba un poco sus clases, ¿no? Y bueno, muchas eran excelentes clases, pero en otras se veía que la transversalización podía ser un peligro, ¿no? Como aglutinar todo para poder abarcar algo más, pero finalmente no se distingue qué están llevando, en realidad es una mezcolanza. Ese es un problema Mm. gravísimo, no de la escuela, sino de las políticas educativas del Estado, me parece, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con el diseño curricular, ¿no? La vez pasada me invitaron al Minedu para que presentara este libro precisamente, y yo les hice una pregunta y me parece que los dejé pensando, qué bueno, en realidad. Hace poco Vargas Llosa se le ha concedido la membresía en la Academia Francesa, que es un honor enorme
para él, para nosotros también, ¿no? Bueno, él tiene 86 años. En algunos años, lamentablemente, pasará a la inmortalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Gustavo Gutiérrez, el teólogo más importante de toda la historia del Perú, un hombre sabio, tiene 94 años, si la memoria no me traiciona. De aquí a un tiempo, a unos años, seguramente, pues, ese es el ciclo natural de la vida, ¿no es verdad? Así es. Ya, pregunto, ¿quién va a ocupar su lugar? O sea, vivimos en una sociedad que no piensa en el recambio de estos seres humanos notables, ¿no? Y nuestra educación debe estar centrada en la formación, en las disciplinas básicas, en la construcción de la ciudadanía, por supuesto, pero también en la posibilidad de que nuestra sociedad pueda proponer algún tipo de recambio en esas grandes personalidades del espíritu, de la academia, de las artes, ¿no? Y creo que nadie piensa en eso, ¿no? Y necesitamos eso. Ahora en tiempos como los actuales, en los que hay una gran violencia, hay una crisis política, además de buscar soluciones políticas, etcétera, que broten de la ciudadanía, deberíamos también contar con esas personas que colaboran con el país desde las artes, desde las letras, desde las ciencias, ¿no? Y que han sido en los últimos años referentes, ¿no? Para recordarnos las cosas buenas y bellas que tiene nuestro país y por las cuales vale la pena ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, trabajar esos frentes al mismo tiempo, ¿no? El frente ciudadano y el frente también de estos ciudadanos notables, ¿no? Que necesitan también de un cierto recambio, ¿no? Yo sé que eso puede sonar medio paternalista, pero en absoluto. No lo estoy pensando, de hecho, en términos democráticos. La democracia también necesita de estos maestros, de estos artistas, ¿no? Que de alguna manera nos digan, ¿no? Nos hablen, ¿no? O nos convoquen a sentarnos alrededor de una mesa y llegar a acuerdos que nos brinden paz, ¿no? Sí, importante reflexión. Creo que aplica para todo ámbito, ¿no? Lo político, lo cultural, lo artístico. Quisiera referirme a la empatía, parece, ¿no? Mencionas en la página 24, la empatía es una operación de la reflexión y de la imaginación que permite a quien la ejercita ponerse tentativamente en la circunstancia que el otro que sufre afronta. Procura sentir con él y plantearse lo que podría hacerse de esa situación de injusticia y dolor, ¿no? Y la literatura, ahí también como un medio para empatizar, ¿no? Ahí lo que también conversábamos hace un momento, ¿no? La literatura ahí también como punto de apoyo para ejemplificar, quizás como dice ahí mismo, ¿no? Identificarse y a partir de allí reflexionar, ¿no? Tú mencionabas también que tienes este interés en la literatura, en este diálogo, entonces me pareció muy interesante que en el libro pueda establecerse ese puente también, ¿no? Para entender, yendo también a lo que mencionábamos hace un rato, en el lenguaje mismo, en el estilo del libro, no académico, sino más bien que se apoya, por supuesto, en alguna teoría, en algún enfoque, pero que ahí como que aterriza o se vuelve mucho más diáfano a través de lo literario, ¿no? Así es, la literatura, las artes, las humanidades nos cuentan historias sobre personas de carne y hueso, cuyos pensamientos podemos de alguna forma escuchar, con cuyos sentimientos podemos tomar contacto, ¿no? Y eso nos permite desarrollar la empatía, ¿no? Y precisamente la empatía es algo que nos falta tanto hoy en día, en el día a día que estamos viviendo, ¿no? O sea, no podemos encontrar este espacio común en el que dialogar quienes se manifiestan en contra del gobierno, el gobierno mismo, precisamente porque no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. O sea, lo que está viviendo el país es doloroso. El país tendría que dolernos.
y uno se da cuenta que a nuestra clase política no le duele el país. Le duele más la posibilidad de perder el poder, ¿no? Tanto en el legislativo como en el ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está en manos de los ciudadanos, de la sociedad civil, ¿no? O sea, las personas que llegan a protestar desde Puno son tan ciudadanos como nosotros. Tienen iguales derechos que nosotros. Y si un sector de la sociedad no los está tratando de manera igualitaria, ese es un problema gravísimo de nuestra democracia. Y tenemos que revertir ese problema. ¿Cómo? Acercándonos a esas personas, asumiendo la defensa de sus derechos cuando son lesionados, propiciando el encuentro de estas personas con el gobierno, los involucrados en este conflicto, de modo tal que, finalmente los involucrados somos todos los ciudadanos también, ¿no? Podamos realmente llegar a algunos acuerdos y expresar desacuerdos también. Los desacuerdos son importantes para una democracia. La gente que está protestando ahora tiene mucha indignación y tienen motivos para estar indignados. Pero precisamente por eso necesitamos dialogar, ¿no? Porque cuando uno está indignado e intenta expresar su indignación, vuelca esa indignación en palabras. Y cuando tú vuelcas un sentimiento en palabras, le das una articulación. Y en ese sentido, pierde esa dimensión de mera fuerza y se convierte en un espacio, la palabra es un espacio de entendimiento entre las personas, ¿no? El problema con un sector de nuestra sociedad es que solamente considera interlocutores y a la larga ciudadanos a quienes piensan como uno, a quienes tienen se visten como uno, tienen digamos, el origen socioeconómico de uno o tienen la fisonomía de uno. Y eso es terrible, eso es completamente antidemocrático, ¿no? Si no encontramos espacios de encuentro, no vamos a ser viables como país. De allí, pues, lo escalofriante por momentos de la vigencia de estos textos que nos presentas, ¿no? Por los problemas que todavía están ahí. Mencionaba uno, ¿no? Por ahí la corrupción, a cualquier escala, ¿no? No solamente a nivel político. Y parece que fuera tan antiguo y tan intrínseco, ¿no? Tan al país, ¿no? Que ya está justificable, ¿no? Por ese, hasta, no sé, pasarse el semáforo o tener alguna influencia para conseguir un puesto o algún favor, brincarse una fila para, ¿no? Ser atendido antes, en fin, ¿no? A toda escala. Claro, nosotros contamos con un libro extraordinario que debería ser leído en la escuela y en la universidad, que es el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Es un libro fenomenal, ¿no? Es un libro muy bien pensado, con mucha información, que también revela un compromiso con el país. Ahora, mi única observación a ese libro es que la corrupción es solamente para él un fenómeno estatal, ¿no? De hecho, en la introducción a ese libro él dice: entiendo por corrupción el uso privado del bien público. Y esa es una muy buena definición de corrupción, pero cuando el escenario de la corrupción es el Estado. Pero la corrupción es un fenómeno más amplio. También hay corrupción en el espacio privado. Y en ese sentido, los escritos sobre corrupción que están en mi libro y que le deben mucho a Quirós, o sea, tienen la influencia de Quirós, solamente con ese ajuste, intentan mostrar que existe, por supuesto, ese fenómeno público de la corrupción, pero también hay otros espacios de corrupción, en donde el poder y el dinero se involucran en otras formas de transacción y relaciones sociales, ¿no?
por ejemplo, en los espacios educativos, en los espacios empresariales, ¿no? No siempre el protagonista es el Estado, ¿no? En ese sentido, yo he pretendido, inspirándome en Quirós, abrir un poco su concepto, ¿no? Gonzalo, muy pocas veces podemos permitirnos por tiempo, porque se publica tanto y esta página está especializada sobre todo en literatura, hablar con un filósofo, que en realidad era una inquietud y una tarea pendiente. Y por eso quisiera aprovechar, no sé, ya viene lo de los 5 libros, pero como aquí a través de las redes sociales, que es una plataforma que llega a público joven, me permito preguntarte y pedirte una recomendación. Si tuvieras que aconsejar a un lector joven, lectora joven, que se acercara a la filosofía a través de un libro, ¿cuál le recomendarías? Mm. A ver, yo un libro antiguo, primero, que fue con el que yo empecé el tema de la filosofía cuando me comenzó a interesar, es un libro de un pensador español que se llama Manuel García Morente, Lecciones preliminares de filosofía. Son lecciones, tal cual, son clases que él daba, pero, y son la transcripción de esas clases, las transcripciones de esas clases, pero él reflexiona muy bien, muy hondamente y con mucha sencillez sobre estos problemas. Entonces, a mí me parece que es una muy buena introducción a la filosofía. Es un libro antiguo, pero es un libro muy valioso en ese sentido, ¿no? Y también Platón, obviamente, la Apología de Sócrates, que es la historia de la defensa de Sócrates ante el tribunal ateniense que lo condenó, ¿no? Un clásico importante, ¿no? Así es. Bien, Gonzalo, gracias por la recomendación. Yo quisiera, bueno, cerrar esta charla, pues conociéndote también como lector. Este espacio que se llama Lee por Gusto, pues quiere conocer a los lectores, a los autores también como escritores, como lectores comunes y corrientes. Uh -huh. Me gustaría que nos hables de 5 libros favoritos, 5 libros que para ti sean importantes como lector, que te hayan gustado, marcado, que puedas hablar brevemente de cada uno, por favor. Perfecto, muchas gracias. He elegido libros de filosofía porque, bueno, supongo yo que el público, teniendo un filósofo en la entrevista, querrá saber sobre mis preferencias en los libros filosóficos, pero también en algún momento podríamos conversar sobre los libros literarios en alguna otra oportunidad, ¿no? Pero como yo no soy un filósofo puro, sino un filósofo interdisciplinario, mis elecciones, digamos, tienen que ver también con pensadores que han cultivado la filosofía, pero también han estado de camino con otras disciplinas, ¿no? Entonces, mi número 5 es el libro de Iris Murdoch, La soberanía del bien. Es un libro de filosofía. Ella es una pensadora platónica que actualiza a Platón y que habla de nuestra relación con el bien y que el bien es algo objetivo, que no tiene que ver tanto con nuestras preferencias e ilusiones. Y bueno, también es una novelista irlandesa, entonces también tiene grandes obras literarias donde ella intenta plasmar estas ideas, ¿no? El número 4 es de un filósofo canadiense contemporáneo que está vivo, que es digamos, el autor sobre el que he hecho todas mis tesis, la de licenciatura, la del DEA en España y la de doctorado, que es Charles Taylor, Fuentes del Yo. Pero ese es un texto filosófico, pero también interdisciplinario, que intenta examinar la noción moderna de yo y cómo se construye la identidad. Y él sostiene que en la cultura moderna hay una suerte de conflicto, de tensión entre el cristianismo, la ilustración y el romanticismo. Pero no como corrientes antiguas, sino como realmente maneras de ver las cosas que todavía están presentes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos es una impronta ilustrada, pero la defensa de las identidades culturales, la defensa de la relación con el ecosistema, con la naturaleza, es un antiguo motivo romántico, ¿no? Y aquí se habla muchísimo de literatura también. Mi cuarto libro es de Charles Taylor también, es el único autor que estoy repitiendo, que, bueno, son 2 tomos, se llama La Era Secular, está un poco macheteado porque lo trabajo muchísimo,
¿no? Tiene un segundo tomo también, está peor todavía, que es una reflexión sobre la secularización. O sea, cómo, cómo se ha enfrentado en la cultura occidental el proceso de secularización, cómo se ha separado el Estado de las iglesias, cómo ha cambiado nuestra concepción del tiempo, ¿no? Cómo en tiempos remotos, en tiempos premodernos, concebíamos el tiempo en contacto con la eternidad o con el tiempo superior. En cambio ahora, el tiempo fundamental es el tiempo ordinario, el tiempo que vivimos a cada instante, ¿no? Mi número 2 es un clásico, Aristóteles, Ética, Nicomaquia. Para mí es el mejor libro de ética que se ha escrito. Bueno, esta no es esta es de Tecnos, pero la mejor traducción es la de Gredos, pero la de Gredos la tengo en fotocopia. Es una reflexión sobre las virtudes, sobre la vida buena, pero es una reflexión muy rigurosa, ¿no? Sobre cómo pensamos, cómo sentimos cuando aspiramos a llevar una vida buena, ¿no? Es un texto muy serio, no es un texto moralista porque Aristóteles sostiene que las recetas no son útiles, que lo que tenemos es que educar la deliberación, o sea, nuestra capacidad de examinar los valores con los que nos hemos comprometido y también las situaciones en las que podemos actuar de tal o cual manera, ¿no? Y mi número 1, que es el libro más importante en mi vida, en mi vida filosófica por lo menos, es La fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Es uno de los libros más difíciles que uno puede leer también, que es una reflexión sobre la realidad y la estructura de la realidad y la estructura de la razón, ¿no? Es un libro que está en movimiento y que incorpora la historia como un problema filosófico, ¿no? Es un libro extraordinario. Quizás en alguna ocasión podremos conversar sobre mis preferencias literarias, porque también tengo muchas, ¿no? Sobre las tragedias griegas, que son mis textos fundamentales de cabecera, ¿no? Mi manera de entender la filosofía está muy influenciada por la tragedia y también por la obra de Goethe y por los escritos de Primo Levi sobre el Holocausto. Pero bueno, ya habrá ocasión más adelante. Ojalá que sí, Gonzalo. Muchísimas gracias, bueno, por el detalle también. Para mí ha sido un reto poder llegar también a hablar, siquiera tangencialmente, desde mi pobre experiencia, desde la filosofía, pero espero que para muchos quienes nos están siguiendo y escuchando, pues pueda también ser motivadora, ¿no? Porque es precisamente espacios como este, desde su mínimo alcance, pueda también despertar interés, que nos faltan muchísimo, ¿no? Tener esa inquietud. Tener, claro, una visión transversal de la cultura multidisciplinaria, pero también para enriquecernos, ¿no? Y dialogar con otros, como haces este puente con lo literario en el libro, efectivamente, ahí con la tragedia griega, con Rosa Cuchillo, ¿no? Esta gran novela de Óscar Colchado. Así es. No sabía que había fallecido recientemente, que es una pena. Sí. Es un escritor que yo admiro muchísimo. Y bueno, te agradezco la oportunidad y el espacio. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Un placer hablar sobre estos temas Ujú. y estoy a tus órdenes en cualquier Gracias, momento. Gonzalo. Yo estoy mostrando nuevamente la portada del libro. Como mencionaba al inicio, ha sido editado por la Universidad Ruiz de Montoya y el Instituto de Derechos Humanos, de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica IDEPUC, ¿no? Ya lo has presentado, entiendo, recientemente, es decir, el libro ya está en librerías, al alcance Sí, de quien quiera tenerlo, ¿verdad? librerías y para mí sería un honor que mis conciudadanos lean el libro y lo discutan y lo examinen. Para eso escribimos libros, para que sean leídos y para que sean materia de discusión. Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gonzalo, y gracias también a Gracias. quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias, un honor y un placer.